Hola hermanos, muy buenos días. Eh, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos hizo renacer para una esperanza viva. Es increíble hermanos cómo el Señor nos da una esperanza de vida a pesar de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos. En el Señor siempre hay esperanza hermanos, y la verdad yo estoy muy contento con todo lo que Dios ha estado hablando, con lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Con respecto a su iglesia, hay que recordar, hermanos, que Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo y el cuerpo tiene que estar colaborando con Dios para sus propósitos, hermanos. No sé cómo les ha ido con todos estos temas que hemos estado viendo, que Dios ha estado hablando, la oportunidad que Dios nos está dando de expresarse, de expresarle al cuerpo lo que quiere que hagamos, hermanos, y que podamos nosotros colaborar con Él en todo esto. Acuérdense que Dios nos está perfeccionando, Dios está haciendo una obra en este tiempo para que su iglesia se siga edificando, que vaya avanzando. Y en eso, hermanos, es en lo que nos tenemos que ocupar en este tiempo. La vez pasada veíamos el tema de cómo salirnos del sistema del mundo, que es algo donde a veces podemos estar atrapados ahí, pero pudimos, gracias por la misericordia de Dios, poder saber cómo podemos salirnos de ese sistema del mundo. Y bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a ver un tema también muy interesante que es el quebrantamiento de la carne y del yo. Estos temas, hermanos, son muy importantes y muy interesantes porque cada vez Dios está hablando cosas en donde va habiendo una exigencia mayor para su iglesia. Hermanos, hay que recordar que la iglesia tiene que ir madurando, la iglesia tiene que ir creciendo, la iglesia se tiene que ir preparando, porque somos, hermanos, somos ese cuerpo de Cristo, somos esa novia, esa esposa que se está preparando para la venida del novio. Hay que recordar, hermanos, que la venida de Cristo está cerca, pero cómo se está preparando su novia para ese acercamiento a su novio. Entonces, Dios cada vez está poniendo o está hablando cosas más excelentes, cosas más específicas, pero sobre todo, hermanos, que ya tiene que ver, hermanos, con un aspecto de que la iglesia tiene que ir madurando, tiene que ya ir pensando en otras cosas. Y este tema, hermanos, del quebrantamiento del yo, de la carne, híjole, es algo muy tremendo que tiene que ver con nosotros, que Dios nos está queriendo inculcar esto, está hablando Dios al respecto de esto para que lo trabajemos, lo vivamos y sobre todo que se haga vivo en nosotros. Entonces, ¿qué les parece si oramos para poner este tiempo en manos del Señor y que nos dé de su dirección a través del Espíritu? Padre Santo, queremos alabar y engrandecer tu nombre, Señor, porque tú has sido bueno, has sido misericordioso para con tu amada, para con tu iglesia, Señor. Gracias por tu hablar, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites de reunirnos como iglesia por este medio, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás hablando, por todo lo que tú estás queriendo transmitirnos, Señor, cómo estás abriendo tu corazón y nos estás dando indicaciones, Señor, de qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo, de cómo tenemos que colaborar contigo, Señor, cómo hacer tu voluntad, Señor, y que nosotros podamos participar de todo esto, Señor, con lo que tú nos estás hablando. Hoy rogamos, Señor, que tú nos des luz, que nos des entendimiento a lo que vamos a ver el día de hoy, que podamos estar perceptivos a tu voz, a lo que tú estás hablando, Señor, y que podamos conectarnos contigo, Señor. Ten misericordia de nosotros y que podamos entender cada aspecto, Señor, de lo que tú estás hablando. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues como les decía, el tema que vamos a ver hoy es el quebrantamiento de la carne y del yo. Es un tema muy importante, muy interesante, porque ya es una cuestión de ir quitando cosas de nosotros que están muy arraigadas ahí en la carne, pero sobre todo en nuestro yo. Y para ello, hermanos, quiero que vayamos a unos versículos ahí en el libro de Romanos, capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Romanos 7, del 15 al 23. Dice su palabra:
porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Híjole, hermanos, si nos damos cuenta, todos estos versículos que habla el libro de Romanos tiene que ver completamente con el aspecto de la carne, del pecado que mora en nosotros. Acuérdense que anteriormente vimos cómo podíamos tratar el asunto del pecado, pero sobre todo, hermanos, esto que nos está revelando aquí, ¿qué es lo que hay en nosotros? ¿Qué es lo que está dentro de nosotros? A veces está esto que está en nuestra carne, y dice aquí la palabra que en mi carne no mora el bien. Y empieza a hablar una serie de cosas, hermanos, pero que tenemos que entender por qué Pablo estaba hablando estas cosas, por qué se refería a esto, que habla sobre el pecado, que habla sobre la carne, que hay algo que está en nosotros, que hay unas leyes que están operando. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ley del espíritu de vida, pero también la ley del pecado y de la muerte, que tiene que ver con todo esto en el libro de Romanos? Miren, quiero leerles otra versión que es la Nueva Biblia al Día, y vamos a leer estos mismos versículos, pero para entender un poquito más el aspecto, cómo lo maneja esta otra versión, que lo tenemos que entender bien, hermanos, para meternos de lleno a este tema. Tenemos que entenderlo. Dice nuevamente Romanos 7, a partir del 15 al 23 dice, yo no me entiendo a mí mismo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Hermanos, no sé a veces si ustedes se han sentido de esta manera, que a veces no nos entendemos. ¿Por qué? Porque hay algo que está en nosotros operando, que es la carne que está ahí. A veces hay cosas que nosotros de repente hacemos, pero no queremos hacerla. Es porque está este aspecto muy arraigado en nuestros miembros, en la carne. Y entonces dice aquí, Pablo dice, yo no me entiendo a mí mismo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Dice, sé bien que si hago lo que no quiero hacer, entonces la ley es buena. De manera que no soy yo el que lo hace, es el pecado que está dentro de mí. Hermanos, ¿recuerdan cuando hablamos del pecado? Que ese es un problema muy grande en los hijos de Dios, en los cristianos, que a veces estos aspectos del pecado son los que no nos permiten avanzar, los que no nos permiten seguir en las cosas de Dios. No hay una libertad completa para poder estar colaborando con Dios, sino que siempre está ahí este aspecto del pecado que hace una obra en nosotros, que siempre está afectando todas las cosas que tienen que ver con Dios. Entonces dice aquí que el pecado que está dentro de mí, dice, yo sé que en mi vieja naturaleza, versículo 18, dice, no hay nada bueno. Hermanos, en nuestra vieja naturaleza, que es la naturaleza antigua que teníamos, no hay nada bueno, pero ahora con esta naturaleza buena, gracias a que Dios mora dentro de nosotros, empiezan a cambiar todos estos aspectos. Dice el versículo 18, pues aunque no quiero hacer lo bueno, no puedo. Versículo 19, cuando quiero hacer el bien, no lo hago, y cuando trato de no hacer lo malo, lo hago de todos modos. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, está claro cuál es el problema. Es el pecado que está en mí. Hermanos, si se dan cuenta, en esta versión está un poco más claro todo el aspecto, que siempre va a ir relacionado el pecado con nuestra carne. El pecado siempre va a estar ahí relacionado con nuestra carne, y es el que está causándonos problemas. Por eso, en veces anteriores habíamos hablado, o Dios había hablado, que tenemos que tratar con nuestros pecados, hermanos. Tenemos que ir constantemente a la presencia de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados para que se vaya liberando todo esto. Somos regenerados y entonces empezamos a caminar de una manera diferente.
Dice el versículo 21, así que queriendo hacer el bien, me enfrento a esta ley, el mal que vive en mí. En mi interior quisiera obedecer la voluntad de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley está en guerra contra mi mente y me tiene cautivo. Hermanos, estos versículos se me hacen impresionantes porque fíjense bien, cuando empieza a operar esta carne en nosotros, cuando empieza a operar esta ley del pecado, cuando empieza a haber una cautividad en nosotros, ¿qué es lo que empieza a ver? Dice que esta ley que está dentro de nosotros, dice, hay una guerra contra mi mente y me tiene cautivo. Hermanos, cuando nosotros empezamos a caminar de una manera en donde ya no vamos a la presencia de Dios para ponernos a cuentas con Él a causa del pecado que está en nosotros, entonces empieza a haber esta lucha, empieza a haber esta guerra. Y Dios siempre está consciente de esto, que la carne tiene que ser completamente eliminada de nosotros, todos estos aspectos que hay dentro de nosotros, en nuestros miembros, tienen que ser completamente eliminados, tienen que ser completamente a un lado de nosotros. Hermanos, el aspecto de la carne es no tener una mente regenerada. Lo acabamos de leer ahorita, que empieza a haber una guerra en nuestra mente, empieza a haber esa lucha constantemente. Acuérdense que siempre Satanás primero ataca nuestra mente y empieza a bajar a nuestro corazón, y entonces es ahí donde se produce el pecado. Tenemos que tener, hermanos, una mente regenerada en donde Dios hace su parte. Miren, quiero que me acompañen por favor al libro de Romanos. En el capítulo 8, ahí adelantito, Romanos 8, vamos a leer el versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Fíjense, hermanos, qué tan importante es esto. Dice aquí que los que son de la carne, ¿qué es lo que hace? Dice, piensan, ahí está esta guerra, esta lucha en nuestra mente. Dice, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué van a pensar? Pues en las cosas del Espíritu. ¿Se acuerdan cuando también Dios habló el tema de cómo ser llenos del Espíritu? Todo lo que teníamos que hacer, que teníamos que invocar el nombre de Cristo, que teníamos que ir a la palabra, que teníamos que orar con la palabra. Todos estos aspectos que vimos, arrepentirnos de nuestros pecados, que acrecentar a nuestra fe. Todo esto, hermanos, es estar pensando en el Espíritu. Pero cuando nos empezamos a ocupar de las cosas de la carne, estamos pensando en eso y empieza a haber una guerra en nuestro interior, empieza a haber una lucha constante en donde nos va apartando de Dios, en donde nos va eliminando de que nuestro espíritu empiece a crecer en nosotros, sino que empieza a haber esta guerra, esta lucha interna en donde empieza a haber problemas. Miren, vamos a leer otro versículo, el versículo 7, ahí adelantito en Romanos 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el versículo 8 dice, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Hermanos, qué tremendo es esto. Cuando empezamos nosotros a participar de nuestra carne, a que nuestra carne empiece a tomar más... ejercitar nuestra carne, el hecho de esos deseos engañosos, de la vanagloria, de la vida, todo lo que estuvimos hablando en temas anteriores, aún lo vimos la vez pasada cuando hablábamos de cómo salirnos del sistema de este mundo, que hablaba del orgullo, de la vanagloria. Todo eso, hermanos, tiene que ver con la carne, todo eso está en nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente, pedirle a Dios que regenere nuestra mente para que se vayan quitando todas esas cosas. Tenemos que orar mucho, hermanos, tenemos que ir mucho a la palabra de Dios para llenarnos del Espíritu y que el mismo Espíritu nos ayude a tener una mente regenerada, una mente renovada, la cual nos ayude a salirnos completamente de la carne. Acuérdense lo que leímos en el versículo anterior. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No tenemos que pensar en las cosas de la carne, pero ¿cómo vamos a poder lograrlo? Pues andando en el Espíritu, metiéndonos a pensar en todas las cosas del Espíritu. Y esto lo hemos hablado muchas veces, hermanos. Tenemos que entrar en ese ejercicio de meternos con Dios, de estar participando de todas las cosas con Dios para tener una mente regenerada. Miren, hermanos, el problema de la carne es un problema que, híjole, el cristiano
continuamente está batallando con eso, está luchando con eso. Los hijos de Dios estamos luchando con nuestra carne continuamente. Y en sí, hermanos, ¿qué es la carne? La carne, hermanos, es nuestro cuerpo corrupto que se va añejando, se va contaminando. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto, hermanos? Porque Satanás se infiltró en nuestros miembros y entonces es cuando se produce esto. Satanás, hermanos, acuérdense que él continuamente está tratando de hacer, de destruir a los hijos de Dios, tratándolos de engañar, tratándonos de meterse de una o de otra manera para alejarnos de Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de nuestra carne. La carne, hermanos, es donde Satanás se mueve, donde él empieza a tomar ventaja, y si nosotros se lo permitimos, si tenemos una mente que está continuamente pensando en las cosas de la carne, es como si le estuviéramos dando chance a Satanás que haga lo que él quiera. Pero para eso tenemos que recurrir al Espíritu Santo, tenemos que pedirle a Dios que regenere nuestra mente, que podamos estar colaborando con Él y entonces poder hacer frente a todas estas cosas. Vamos a volver a leer el versículo 23 de Romanos 7, que dice: pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo está otra ley, que es la ley del pecado. Dice, esta ley está en guerra contra mi mente y me tiene cautivo. Hermanos, a veces podemos estar en esa cautividad a causa de que Satanás ya se infiltró, no nos permite salir de ahí, estamos ahí dándole vueltas y vueltas al asunto, pero estamos cautivos, nuestra mente está atrapada. A veces podemos estar ahí, ¿por qué? Porque la carne se está deleitando, la carne está tomando lugar en nosotros y es ahí de donde tenemos que salirnos. Entonces, hermanos, el hombre caído está controlado por la carne. ¿Por qué? Porque Satanás se infiltró, Satanás ya se metió, entonces empieza a operar en nuestros miembros, empieza a ver esa guerra, esa lucha dentro de nosotros. Entonces, todo esto, hermanos, todo lo que empieza a hacer Satanás dentro de nosotros, empieza a operar cosas que tienen que ver mucho con nuestra carne. Pero fíjense, aquí a veces podemos caer en un engaño, porque a veces nosotros podemos llegar a pensar que son todas las cosas malas las que nosotros hacemos que están en nuestra carne. Pero no, hermanos, aquí tenemos que tener muy en cuenta que hay otro aspecto también que opera en nuestra carne. A veces el hacer lo bueno también tiene que ver con la carne, porque miren, muchos cristianos tienden mucho a hacer esto. Vamos a hacer tal cosa o esta tal otra cosa, tratando a veces de apaciguar nuestra conciencia, de tratar de quedar bien con Dios en hacer ciertas cosas que aparentemente son buenas. Pero, ¿qué es lo que se produce ahí? Que está produciéndose algo de nuestra carne. Nuestra carne quiere estar satisfecha y a veces, hermanos, podemos hacer las cosas o por orgullo o por hacernos sentir bien a nosotros mismos que estamos haciendo algo bien, pero estamos cayendo en un error de nuestra carne, porque a veces esto no puede provenir de Dios, sino viene desde nuestro interior, desde nuestra propia carne, y nosotros queremos hacer cosas en este aspecto buenas, en cierto sentido, pero tienen que ver con la satisfacción de nuestra carne. Hermanos, siempre nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios, a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, vamos a percibir las cosas que son del Espíritu, vamos a percibir la voz de Dios, vamos a hacer la voluntad de Dios, entonces vamos a hacer las cosas de una manera correcta y Dios nos va a estar respaldando. Pero cuando nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos, aunque sean buenas, todo eso proviene de nuestra carne y esto es muy peligroso. Entonces, ¿qué es lo correcto, hermanos? ¿O qué es lo que debemos de hacer? Siempre tratar de procurar escuchar la voz de Dios para hacer las cosas como Dios quiere que se hagan, porque Él nos va a estar respaldando. Todo esto, hermanos, es tener mucho contacto con Dios, relacionarnos con Dios, orar mucho con Dios, leer la palabra de Dios para que abunde la palabra en nosotros y saber nosotros cuál es el corazón de Dios, qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad, y entonces vamos a estar seguros de que Dios nos está respaldando. Ya no va a ser nuestra carne, sino va a ser Dios operando a través de nosotros en nuestro interior. Fíjense bien, hermanos, hay una cosa bien importante, muy clara en su palabra. Dios jamás
quiere que nos mezclemos con la carne, o sea, no quiere que estemos mezclados con la carne porque sabe que la carne está corrupta, está corrompida. Satanás la corrompió, Satanás se infiltró en nuestra carne y entonces la corrompe. Entonces, ¿cuál es la actitud que toma Dios con respecto a esto, hermanos? Quiero que vayamos al libro de Éxodo en el capítulo 17 y vamos a ver de una manera muy clara cómo Dios nos habla con respecto a esto de la carne. ¿Cuál es la actitud que toma Dios con respecto a la carne? ¿Qué es lo que Él dice en su palabra? ¿De qué nos quiere alertar? ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender el Señor con respecto a esto? Miren, Éxodo 17 habla este aspecto, hermanos, que toma Dios con respecto a la carne y es bien claro. Miren, vamos a leer desde el versículo 8 de Éxodo 17. Aquí hay una guerra con Amalek. Amalek, hermanos, en la palabra siempre va a representar esta carne de la cual estamos hablando, que está operando ahí en nosotros, en nuestro interior, toda esa guerra que está dentro de nosotros. Aquí hay una relación de Amalek, hay una guerra con Amalek y Amalek siempre va a representar la carne. Entonces, en este aspecto pongan mucha atención, hermanos, como Amalek, como este tipo de nuestra carne, como siempre Dios va a estar en lucha o en guerra contra él. Dice el versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Fíjense bien, viene Amalek, la cual es la carne, y ¿contra quién pelea, hermanos? Contra el pueblo de Dios, contra Israel, contra el cuerpo de Cristo. Siempre la carne va a estar en guerra, siempre va a estar en esta lucha. Siempre va a haber una lucha de la carne, hermanos, con todo lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, con todo lo que tiene que ver con la obra de Dios. Dice el versículo 9, y dijo Moisés a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalek. O sea, esta lucha constante contra nuestra carne. Dice, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo a Moisés, peleando contra Amalek. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Imagínense, hermanos, todo el tiempo que estuvo esta lucha, o sea, fueron horas lo que estuvieron peleando, o sea, siempre, hermanos, va a haber una lucha constante, y puede durar a veces mucho tiempo. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que estaba Moisés, dice que tuvieron que sentar en una piedra ahí, levantándole las manos con firmeza para que estuviera con las manos firmes. Dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó allí un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto es, Dios es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hermanos, ¿se dan cuenta desde qué tiempo estaba aquí hablando Dios estos aspectos? De que generación en generación iba a haber esta lucha, iba a haber esta guerra, pero cómo Dios siempre obtuvo la victoria sobre Amalek, sobre esta carne, sobre esta guerra. Él siempre sale victorioso y lo mismo, hermanos, tiene que suceder con nuestra vida. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos pelear con nuestra carne, sino que Dios es el que tiene que empezar a ganar terreno. Nosotros le tenemos que dar esta oportunidad a Dios para que elimine completamente nuestra carne, para que deshaga toda nuestra carne. Entonces así es como termina esta lucha. Esta lucha que siempre está constante de nuestra carne, lo que decía Pablo en Romanos, esto que a veces
hago cosas que yo no quiero hacer, pero porque está en mis miembros, está Satanás infiltrado, está Satanás ahí metido, entonces de repente hacemos cosas que a lo mejor nosotros no queremos hacer, pero sin embargo las hacemos. ¿Por qué, hermanos? Porque este Amalek, esta carne, está constantemente en una guerra interior en nosotros, está ahí Satanás infiltrado y es el que nos está siempre molestando. Pero, hermanos, tenemos que recurrir al Señor, recurrir a Dios, porque Él es el que siempre sale a victoria. Él es el único que puede destruir todas estas obras de la carne, todas las obras de Satanás. Entonces, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que elimine nuestra carne. Por eso decíamos el tema, el quebrantamiento del yo. ¿Cuál es el quebrantamiento, hermanos? Es un rompimiento, un decaimiento, un derribar todos estos aspectos de la carne. El quebrantamiento, hermanos, de la carne tiene que ver completamente ligado a nuestro Dios. Él es el que destruye la carne en nosotros. Él es el que opera, el que obra para destruir todas esas cosas de la carne que hay en nosotros. Por eso es el quebrantamiento de la carne, pero sobre todo el quebrantamiento de nuestro yo. Ahorita vamos a entrar a hablar todo el aspecto que tiene que ver con el yo, con nosotros, lo que somos, lo que pensamos. Hermanos, yo creo que son de las cosas más difíciles que Dios quiere trabajar con los hijos de Dios. Entonces, hermanos, solamente lo que podemos hacer es recurrir a Dios para que venza nuestra carne. Solamente, hermanos, Él es el que puede vencer. Solamente Dios es el que puede vencer esta carne. Nosotros no podemos, hermanos. Nosotros, aunque más quieras hacerlo, no podemos. Miren, vamos al libro de Romanos nuevamente, pero ahora en el capítulo 6. Hermanos, tenemos que recurrir siempre al Señor. Tenemos que recurrir siempre al Señor porque Él es el que nos hace victoriosos. Él es el que vence por nosotros. Miren, Romanos 6, versículo 6, ¿qué es lo que dice? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí, hermanos, ¿de qué se trata? O sea, Dios es el que hace toda la obra. Dice que crucificó a nuestro viejo hombre, esa naturaleza que nosotros teníamos, todos esos aspectos que son de la carne. Él es el que los lleva ahí a ser crucificados en este cuerpo para que sea destruido, dice, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, a fin de que ya no sirvamos más a la carne. Entonces, hermanos, tenemos que recurrir a Dios para que Él crucifique esta parte de nosotros, Él la quebrante, Él la destruya, y entonces Él nos da la victoria con respecto a esto. Ahí adelantito en Romanos 8, pero ahora vamos a leer el versículo 13. Dice, porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces vamos a vivir. Hermanos, por medio del Espíritu, por medio de acercarnos a Dios, por medio de estar viviendo la vida en Dios, vamos a hacer morir, bueno, más bien Dios es el que hace morir todas las obras de la carne en nosotros, y entonces dice ahí que vamos a vivir. Dios, hermanos, siempre lo que quiere darnos es vida, esa vida eterna. Todas las palabras de Dios tienen que ver con esperanza de vida. Hay una esperanza de vida en Cristo, hermanos. Entonces es ahí a donde Dios nos quiere llevar, ahí es en la posición correcta que nosotros debemos de estar como hijos de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer nuestro espíritu, hermanos, para eliminar todas las cosas de la carne. Tenemos que caminar en el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que andar alineados en Dios, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para que sea eliminado este Amalek, para que sea eliminada la carne de nosotros y que Dios nos saque a victoria. Hermanos, este es un aspecto completamente del quebrantamiento de nuestra carne, y vamos a entrar a ver cómo eliminamos el aspecto del yo, que también está muy arraigado en nosotros. Miren, hermanos, el yo tiene que ver completamente con la vida de nuestra alma. ¿Por qué? Porque en el alma, hermanos, es donde se manifiestan, esto ya lo hemos hablado muchas veces, todos nuestros pensamientos, todas nuestras opiniones humanas, todos los aspectos que a veces, hermanos, muchos de ellos van en contra de Dios, aunque nosotros no queramos, pero las opiniones, las maneras de pensar
Gracias a, ¿se acuerdan lo que vimos la vez pasada? Al sistema de este mundo. El sistema de este mundo a veces nos llega a meter tantas cosas en la cabeza que entonces nuestra alma se llega a corromper, nuestra mente está corrompida y esto tiene que ver con el yo. El yo, hermanos, tiene que ser eliminado. El yo está expresándose de una manera equivocada. ¿Por qué, hermanos? Porque el alma es completamente, cuando está contaminada, es la expresión misma de Satanás. A veces, hermanos, nuestra alma puede estar tan ligada a todas las obras de este mundo, a todas las obras de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando está ligada a esto? Nos salimos completamente de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra alma, todos nuestros pensamientos, toda nuestra manera de ser ya se corrompió. Entonces empezamos a actuar de una manera que ya nada más queremos satisfacer nuestro yo, queremos hacer las cosas como nosotros pensamos. No, es que las cosas tienen que ser de esta manera porque así las pienso yo y así tienen que ser. Hermanos, pero si vamos a la palabra, hay veces que, hermanos, nos damos cuenta qué tan equivocados estamos y todo esto tiene que ser con la vida del alma, tiene que ser con nuestro yo. Y Dios, hermanos, quiere destruir nuestro yo, Dios quiere quebrantar nuestra carne, Dios quiere eliminar nuestro yo. ¿Por qué? Porque es la posición correcta, es la posición en donde si se hace a un lado nuestra carne, si se hace a un lado nuestro yo, entonces Dios es el que toma el lugar correcto en nuestras vidas y es el que Dios le damos el primer lugar en nuestras vidas y así es como tiene que ser. Todos los hijos de Dios le tienen que dar el primer lugar en nuestra mente y nuestro corazón al Señor. Y ese es el lugar correcto, esa es la posición correcta de los hijos de Dios. Pero a veces, hermanos, el yo es el que se quiere poner en primer lugar. No el Señor, sino nuestro yo. Y esta es la lucha constante, esta es la lucha de Amalek, la carne, la que quiere tomar posición siempre. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, poder poner fin al yo? ¿Cómo se puede hacer esto, hermanos? Pues solamente permitir, hermanos, que Cristo crezca en nosotros. Cristo es el que tiene que, como les decía hace rato, tener el primer lugar en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Miren, vamos al libro de Mateo, en el capítulo 16. ¿Qué es lo que dijo Cristo con respecto a esto? Mateo 16, vamos a leer el versículo 24, por favor. Mateo 16, 24, ¿ya lo tienen? Recuerden, hermanos, anotar todas estas referencias, todos estos versículos que estamos tomando para que ustedes ya con más calma lo estudien, lo repasen, oren con esto, repasen las conferencias, anoten los versículos, vuélvanlos a leer, traten de buscar versículos que hablen de lo mismo para que haya una amplitud de este tema y pueda quedarnos claro, hermanos, lo que Dios nos está hablando. Versículo 24 dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Dice, negarnos a nosotros mismos. Dice, tome su cruz y sígame. Hermanos, estos versículos, ¿cuántas veces los hemos oído? ¿Cuántas veces? A veces hasta de memoria no lo sabemos. O sea, ¿cuántas veces hemos leído estos versículos que dice, sí, Dios nos dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermanos, podemos hablarle de una cosa, de un aspecto a veces que se ve fácil, pero negarte a ti mismo son de las cosas más difíciles que estamos luchando. ¿Por qué? Porque siempre queremos nosotros tomar nuestra posición, siempre nuestro yo quiere tomar la posición y no permitimos que Dios tome el primer lugar en nuestra vida. A veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos, a veces pensamos de la manera que las cosas tienen que ser como nosotros pensamos. No, hay veces que todos están equivocados. No, a veces lo que dijo el pastor. No, a veces lo que nos dicen los hermanos están equivocados. Yo soy el que tengo la razón. Yo soy el que está correcto en esto. Yo soy el que pienso de esa manera. Pero siempre es el yo. Y el negarse a uno mismo son de las cosas más difíciles, hermanos.
Pero ¿cuál es la solución que Cristo da a esto? Dice, tome su cruz cada uno y sígame. ¿Qué quiere decir esto, hermanos, de tomar la cruz? ¿Cuál es el significado de la cruz? Hermanos, el significado de la cruz, ¿para qué estaba la cruz? Para morir ahí en la cruz. La cruz, hermanos, representa muerte. La cruz, Jesucristo fue llevado a la cruz para morir en la cruz. Hermanos, aquí tenemos que estar muy claros con el aspecto de la cruz, porque a veces podemos llegar a pensar, ay, sí voy a tomar mi cruz, ¿no? Y a veces podemos llegar a pensar que la cruz es para sufrir, para un sufrimiento. Hermanos, la cruz no se hizo para sufrir, la cruz se hizo para morir. Entonces, Cristo pudo experimentar esto, o sea, Cristo fue a la cruz a morir para que pudiéramos nosotros tener vida. Él en la cruz llevó todas estas cosas, todo nuestro pecado, todo estuvo ahí metido en este aspecto de la cruz para que terminara de una vez por todas con el pecado. Dios venció a la muerte, Dios resucitó por medio de Cristo en la cruz. Él hizo una obra perfecta en la cruz. Hermanos, Cristo nos está hablando que si nosotros queremos negarnos a nosotros mismos, tenemos que tomar nuestra cruz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Morir a nosotros mismos. Y esto, hermanos, a veces es lo que los hijos de Dios no queremos hacer. A veces, hermanos, hay una lucha constante por esto. ¿Por qué? Porque no queremos ceder. No queremos quitarnos de los aspectos, de los deseos de nuestra carne. No queremos eliminar el yo de nosotros. A veces siempre somos testarudos, somos tercos de que queremos hacer lo que nosotros queremos, que las cosas no son así, no son así, sino como nosotros pensamos. Y precisamente, hermanos, es lo que Dios quiere. Que eliminemos este aspecto de nosotros, que vayamos, tomemos nuestra cruz, pero para que muramos a nosotros mismos, para que nos neguemos a nosotros mismos y vamos a resucitar juntamente con Cristo por medio de la obra que Él hace en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos seguirle al Señor si experimentamos la cruz? Por medio de la resurrección, hermanos. Cuando nosotros morimos, ¿qué es lo que Cristo hizo? Dice que resucitó. Si nosotros, hermanos, morimos con Cristo, también dice la palabra que vamos a resucitar con Él. Entonces, la cruz, hermanos, nos sirve para sufrir, sino sirve para morir. Esto, hermanos, tenemos que entenderlo de una manera muy clara, tenemos que ser muy claros en esto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tomar la cruz cada día, hermanos, nos lleva a morir a nosotros mismos. Si nosotros morimos a nosotros mismos, entonces le vamos a permitir al Señor que entonces Él opere en nuestra vida, que Él viva en nuestra vida, que Él se mueva de la manera que Él quiere en nuestra vida. Entonces ya no vamos a hacer lo que nosotros queramos, sino ahora lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque si nosotros tratamos de tomar la cruz, hermanos, nada más para sufrir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente alimentar mi carne. ¡Ay, cuánto sufro por el Señor! ¡Ay, cuánto sufro! Y empezamos con las quejas y empezamos a veces, hermanos, la vida en Cristo se nos hace tan pesada, se nos hace tan difícil. ¿Por qué? Por esto mismo, porque a veces queremos tomar la cruz para, como una representación de sufrimiento. Y entonces, ¡ay, qué sufridos somos por el Evangelio!, ¿no? Hermanos, la cruz no se hizo para sufrir, la cruz se hizo para morir, y entonces tenemos que morir a nosotros mismos. Hermanos, ¿por qué a veces se nos hace la vida en Cristo tan pesada? ¿Saben por qué? Porque a veces queremos tomar la cruz nada más para sufrir. ¿Y saben lo único que es esto, hermanos? Es un síntoma que nos hace falta madurar en el Señor, crecer en el Señor, que tengamos más de Dios. Entonces, estos aspectos, hermanos, si nosotros llegamos a pensar que, ay, ¿cuánto estamos sufriendo por el Evangelio? Es porque nos falta madurar mucho, hermanos. Si nos estamos quejando continuamente, si estamos pensando, ay, es que ya me dijeron esto y ya me dijeron lo otro, y es que el pastor me dijo esto, o el hermano me exhortó en esto. Hermanos, si continuamente nos estamos quejando, es porque estamos tomando nada más la cruz como un sufrimiento, y eso es un grave error. La cruz, hermanos, tenemos que tomarla para morir a nosotros mismos, para que nuestro yo sea completamente eliminado, para que nuestra carne sea completamente eliminada y que el Señor
nos saque a resurrección para vida. Para eso es la cruz, hermanos, para darnos vida. Morimos, pero resucitamos juntamente con Cristo. Cuando empezamos a hacer esto, hermanos, empiezan a tomar sentido muchas cosas en la palabra. Miren, vamos al libro de Gálatas, capítulo 2, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo decía unas palabras tan impresionantes. ¿Pero por qué? Porque él había entendido, porque él había vivido, él había entendido varios aspectos, o él más bien había entendido el aspecto de la cruz. Él había entendido cómo es que tenía que experimentar primero el morir, tenía que experimentar todas estas cosas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Por qué Pablo decía estas cosas de que ya no vivo yo? ¿Por qué? Porque había experimentado la cruz. Pablo pudo entender cuál era el aspecto de la cruz. La cruz, hermanos, es para morir, para dejar ahí eliminada la carne, para que muera la carne, para que muera el yo. Cuando la cruz, hermanos, se hace completamente de la manera correcta, entonces podemos decir nosotros esto, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Por qué Cristo va a vivir en nosotros, hermanos? ¿Por qué? Porque Él nos saca vida, Él nos resucita y ahora Él toma el primer lugar en nuestra vida. ¿Por qué antes no sucede esto? Porque siempre nuestro yo va a estar ahí, siempre nuestro yo se quiere posicionar, siempre nuestro yo quiere estar ahí como primer lugar, como tomando siempre el lugar del protagonista, pero no, hermanos. El protagonista de nuestra vida tiene que ser nuestro líder, nuestra cabeza, que es Cristo, hermanos. Cristo es nuestra cabeza, Cristo es el que va delante de nosotros, Cristo es el que tiene que tener el primer lugar, el lugar de privilegio en nuestra vida. Él es el que tiene que regir nuestra vida. Por Él nos tenemos que mover porque en Él somos, en Él vivimos, hermanos. En Él nos movemos. Cristo tiene que ser nuestro vivir. Pero Pablo lo entendió. ¿Por qué? Porque Él había ido a la cruz, Él había muerto a su yo. Y por eso Él podía decir estas palabras, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque Él ahora había experimentado la cruz, Él había muerto en la cruz. Entonces, esta representación de la cruz es el que nos hace morir, pero ahora vamos a vivir en Cristo. Cristo es el que ahora vive en nosotros, dice aquí el versículo 20, y lo que ahora lo vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta obra perfecta que hizo Cristo en la cruz, esta obra poderosa de Cristo, todo lo que Él logró en la cruz, hermanos, lo hizo por nosotros. Entonces nosotros podemos participar de todas estas cosas y lo vamos a eliminar de esa manera. Otro aspecto bien importante, vamos ahí al libro de Romanos, capítulo 6, y miren otro aspecto que habló Pablo. Versículo 4 de Romanos 6 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, cuando nosotros experimentamos la cruz, lo que Cristo dijo, el que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y entonces seguirlo. Cuando nosotros hacemos esto, hermanos, empezamos a vivir de esta manera. Tenemos que nosotros, hermanos, andar en vida nueva. Cuando nosotros pasamos por la cruz, cuando ya no somos nosotros, entonces ahora Cristo vive en nosotros y entonces podemos estar en una novedad de vida, en una vida nueva, en una vida completamente restaurada, con una mente regenerada, con un aspecto de Dios en nuestra vida, con un aspecto de Cristo como nuestra cabeza, como nuestro líder, reinando y caminando nosotros de acuerdo a su voluntad. Hermanos, ¿por qué a veces los hijos de Dios tenemos tantos problemas? Por la carne, por el yo que quiere posicionarse. Tenemos que permitirle a Dios, hermanos, tenemos que darle la oportunidad a Dios que Él tome el primer lugar en nuestra vida y para eso tenemos que hacernos a un lado, tenemos que ir a la cruz, morir a nosotros mismos y entonces Él nos va a sacar a vida con la resurrección que nos va a dar Él por medio de la vida en Cristo. Nos va a sacar a una vida nueva, hermanos. Y cuando estamos en vida nueva, vamos a vivir muchos aspectos de Dios que a lo mejor ahorita no entendemos. ¿Por qué? Porque está reinando nuestro yo, está reinando nuestra carne. Hermanos, ya es el tiempo que tenemos que permitirle a Dios que tome su lugar
el lugar que le corresponde en nuestra vida. Hermanos, esto es algo que Dios está hablando, es algo que la iglesia tiene que experimentar. Hermano, tenemos que experimentar esto. Ya dejemos de vivir por nosotros mismos, ahora vivamos por Cristo, permitámosle al Señor que vive en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estas palabras que Pablo dijo de acuerdo a lo que había experimentado. Bueno, hermanos, pues por ahora es todo. Yo creo que Dios ha estado siendo muy claro en estos mensajes que está hablando últimamente, que tiene que ver completamente con nuestro diario vivir, con todo lo que estamos haciendo. Entonces, hermanos, hagámonos a un lado y permitámosle al Señor que Él obre en nosotros. ¿Qué les parece si oramos para cerrar este tiempo y permitimos que Dios opere y obre nuestras vidas? Padre, queremos darte gracias por tu hablar, Señor. Gracias porque estás siendo muy claro en las instrucciones que nos estás dejando, en lo que tenemos que hacer con respecto al quebrantamiento de nuestra carne y al morir a nosotros mismos, a nuestro yo. Padre, ha sido muy claro, Cristo ha sido muy claro con tus palabras, cómo nos invitas a ir a la cruz, porque sabías lo que tú lograste en esa cruz, cómo tenía que ser eliminado completamente el pecado, nuestra carne, nuestro yo, y entonces poder seguirte, porque tú nos sacas para vida por medio de tu resurrección. Señor, queremos resucitar juntamente contigo, queremos estar de tu lado, queremos que seas tú nuestra cabeza, que seas tú el que nos guíe, que queremos que seas tú el que tenga el primer lugar en nuestra vida, Señor. Que ya no vivamos por nosotros mismos, sino que ahora vivamos por ti, Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que esto, Padre, pueda ser una realidad en nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor. Danos gracia para ir a la cruz a morir, Señor. Día a día con día, Señor. Esto tiene que ser de una manera continua, Señor. De tal manera que nuestro yo sea completamente eliminado, nuestra carne sea completamente eliminada. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues por ahora es todo. Que la gracia del Señor y la abundancia de sus palabras sean ustedes. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.